Mi suegra intenta forzar a mi esposo a reconocer a su hija secreta. Apoyo a mi esposo en su decisión, pero su hija comete un error que le cuesta todo. Mi esposo, 42 años, y yo, 36 años, tenemos una relación muy sólida. Hemos estado juntos durante unos 13 años, no tenemos hijos, pero somos muy activos en la vida de mi sobrino, 4 años, Mark. Como antecedente, mi esposo tiene una hija, 16 años, Laura, con la que solo mi suegra y, hasta cierto punto, mi suegro tienen una relación dentro de su familia nuclear. La razón es que Laura fue concebida cuando su mamá hizo agujeros en los condones. Hubo todo un drama al respecto y mi suegra rogándole a mi esposo que tuviera una relación con Laura, pero él simplemente no podía. Incluso tuvo que buscar ayuda psiquiátrica para poder lidiar con eso. La mamá de Laura admitió que lo hizo para que él se quedara con ella debido a la responsabilidad, pero no funcionó. Mi esposo paga la manutención de los hijos porque la ley lo exige, pero nada más. No escuché sobre esta noticia de mi esposo, sino de mi suegra, y ella enfatizó que le gustaba mucho y esperaba que yo fuera una persona lo suficientemente buena para procurar una relación entre mi esposo y Laura. Me quedé atónita y le pregunté a mi ahora esposo al respecto porque mi suegra lo hacía parecer tan diferente a la verdad. Él me explicó que me lo iba a decir antes de que nos mudáramos juntos, y para ser justos, ya me había dado poca información aquí y allá, y me explicó toda la situación. Incluso me dijo que podía ir a terapia con él y ver la información psicológica si quería, pero las cosas no eran como decía mi suegra. Su hermana también lo confirmó y explicó que este problema era la razón por la que ya no estaba tan cerca de sus padres. Las cosas fueron bien durante algún tiempo e incluso la boda transcurrió sin problemas. Todos tenemos varios límites y mi suegra más o menos los respeta, aunque sigue teniendo comunicación constante con Laura y su mamá. Tenemos varios ciclos de muy baja comunicación con ella, pero las cosas se pusieron a toda marcha una vez que mi cuñada se quedó embarazada de Mark. Mi suegra comenzó a decirle a todos que no era su primer nieto y todas esas cosas crípticas. Mi esposo se sintió muy incómodo al respecto. Ella presionó para que Laura participara en fiestas de cumpleaños, bautizos, etc., pero todos dijimos que no. También los invitó a ambos a su fiesta de cumpleaños un par de veces y simplemente no asistimos. Ahora el nuevo tema es que Laura ha estado muy triste por no tener al papá biológico en su vida. Mi esposo dijo no y se fue de inmediato. Me quedé mientras recogía nuestras cosas ya que habíamos traído comida y le dije a mi suegra que no iba a suceder. Según mi suegra, Laura solo quiere conocer a mi esposo ya que él es su verdadero papá y, a pesar de estar bien con su padrastro, no es lo mismo. Dijo que le daría nuestra dirección e información de contacto porque está desesperada por una conexión. Le dije que llamaría a la policía para todos ellos. Le dije que mi cuñada se enfadaría mucho con ella cuando se enterara de esto y que no se sorprendiera de tener menos acceso a Mark. Mi suegra llamó a mi esposo cruel y a mí una mala persona por alentar su crueldad hacia un niño inocente. Le dije que entendía que Laura era inocente, pero que lo más probable es que no me preguntara lo mismo si se tratara de una mujer que concibió en las mismas circunstancias. Soy la mala aquí, les agradezco a todos por sus opiniones, incluso si dicen que somos monstruos o crueles. Estoy tratando de mantenerme al día, pero creo que necesito aclarar algunas cosas. Le pregunté si soy la mala no porque quisiera traicionar a mi esposo, sino porque estoy a su lado sin importar lo que pase. El condón no se rompió y él estaba muy metido en el sexo seguro. Ella le aseguró que estaba tomando la píldora, pero él quería estar más seguro usando condones. Sí, ella admitió haber hecho agujeros cuando él le preguntó si consideraría un aborto y, de no ser así, si podían compartir la crianza de los hijos porque él realmente ya no quería una relación. Ella lo admitió. Mi suegra sabe todo esto. Ella no está en la cárcel porque mi suegra le rogó a mi esposo que no lo denunciara y él solo quería que todo terminara. Mi suegro es como Suiza ahora. Al principio estaba en pie de guerra hasta que mi cuñada le preguntó si él sentiría lo mismo si le pasara a ella. Mi suegra está en una situación delicada con mi cuñada desde que le presentó a Mark a Laura en una excursión al zoológico sin consultar primero a mi cuñada. A mi suegra ya no se le permite pasar tiempo a solas con Mark. Mi esposo tiene que pagar la manutención de los hijos hasta que Laura tenga 18 años o termine con la educación en el país en el que vivimos. Ya se aseguró de hacer un testamento dejándole el mínimo permitido por la ley ya que no se puede desheredar a los hijos en el país, pero se les puede dejar la menor cantidad. Mi suegra está muy angustiada por esto ya que nos tenía a mí y a Mark como principales beneficiarios. Mi esposo no quiere encontrarse con Laura, darle una carta, etc. No voy a obligarlo a hacer eso. Creo que mi suegra está empujando más fuerte desde que nació Mark porque mi esposo es increíble con él. Incluso lo llevamos de viaje recientemente y somos muy amorosos con él. También gastamos un montón en él porque queremos. Somos dueños de nuestro lugar, pero todo está a mi nombre por razones obvias. No sé si Laura lo sabe,
pero nunca se lo diría porque no es mi lugar. A pesar de todo, creo que es horrible aprenderlo y peor aún de alguien que ni siquiera conoces. Actualización 1. Quiero agradecer a todos los que se tomaron el tiempo de responder, incluso si fue en contra nuestra. Nos dieron el empujón que necesitábamos para aclarar la situación. Lamento que esto sea largo. Le mostré la publicación a mi esposo y después de pasar mucho tiempo leyendo los comentarios, decidió que ya era suficiente. Ayer por la mañana envió un mensaje de texto a mi cuñada y a mi suegra diciéndoles que le gustaría reunirse y terminar con esto. Mi suegra dijo que podíamos hacerlo por la tarde y que Laura también vendría. Todos dijimos que estaba bien. Mi cuñada y su esposo nos recibieron en la puerta porque no querían entrar antes que nosotros. Fue muy tenso desde el principio. Laura intentó abrazar a todos, pero le pedimos que por favor no lo hiciera. Luego trató de abrazar a mi esposo y él fue un poco menos cortés y le pidió que no lo tocara. Mi suegra era muy alegre de alguna manera y mi suegro solo ofrecía a todos bebidas y bocadillos. Era como si viviera en su propia realidad. Nos sentamos y después de lo que parecieron los 5 minutos de silencio más largos de mi vida, mi esposo se volvió hacia Laura y le preguntó si podía dejarlo en paz. Laura respondió que él era su papá y que necesitaría su apoyo cuando fuera a la universidad, ya que planeaba mudarse a nuestra ciudad y era muy caro y difícil encontrar un lugar. Dijo que sabía que él era dueño de su propio lugar y que claramente tenía dinero de sobra, por lo que se preguntaba si él ayudaría. Mi esposo dijo que no, que ya estaba pagando la manutención de los hijos y que dejaría de hacerlo tan pronto como la ley se lo permitiera. Ella estaba molesta, pero de alguna manera siguió adelante. Se volvió hacia mí y me dijo que al final del día, que es el testamento de mi esposo para ella, ya que mi suegra le explicó las leyes de herencia y quería estar en buenos términos conmigo para cuando tengamos que decidir qué hacer con la casa. Le dije que no se preocupara porque la casa está solo a mi nombre y ya hay un testamento que lo cubre todo. Mi suegra sabía del testamento, pero no de la situación de la casa. Laura estaba un poco desconcertada y miró a mi suegra como si pidiera ayuda. Dijo que incluso si no hay dinero en el futuro, pensaba que mi esposo era injusto con ella y que solía pensar que simplemente no quería ser papá. Pero es increíble con Mark que incluso lo llevamos de viaje. Mi cuñada le preguntó a quemarropa si sabía cómo había sido concebida y lo sabe. Laura lo sabe todo y dice que, si bien no fue la forma más bonita, su mamá la deseaba tanto. Eso lo hizo posible. Dijo que mi cuñada debería entenderlo porque tiene a su primo y le encantaría tener una relación con él. Mi cuñada estaba furiosa y su esposo le dijo a Laura que literalmente llamaría a la policía si intentaba acercarse a Mark. Ella comenzó a llorar diciendo que quería que su familia la amara y fuera tan increíble como todos lo son con Mark y que no era su culpa y que su mamá no era una mala persona, solo quería una familia y mi esposo se lo negó. Mi esposo dijo que fue la mentira y el engaño lo que costó la relación, no él, que si hubiera habido un error honesto, las cosas habrían sido diferentes. Él le dijo que nunca será su papá y que ella necesita terapia. Le dijo que podría conseguir un trabajo en lugar de esperar que él pague por su vida a largo plazo y que él no está dispuesto a tener contacto después de hoy. Mi suegra comenzó a rogarle a sus 2 hijos que no se fueran y tal vez hicieran terapia familiar. Ambos dijeron que iban a cortar la comunicación con ella y mi suegro está en una situación delicada. La suegra está bloqueada en todas partes. Supongo que esto es todo. No hay comunicación con mi suegra de parte de todos nosotros. Mi cuñada y mi esposo parecen estar bastante contentos con la decisión. Cenamos juntos y el tema se abandonó después de un par de minutos y nos enfocamos en otras cosas. Lamento que no haya un final de Disney, pero esto es lo mejor y sigo apoyando la salud mental de mi esposo por encima de todo. Edith, creo que me gustaría jugar a ser un pequeño abogado del diablo con respecto al dinero. Cuando Mark nació, comenzamos a ser muy activos en su vida. Tenemos pases anuales para el zoológico, le compramos cosas bonitas, lo recogemos de la guardería 2 veces por semana, lo llevamos a Disneyland París, etc. Creo que mi suegra le estaba mostrando fotos y por eso salió así. O al menos eso supongo. Su mamá no es pobre de ninguna manera, pero tiene otros 2 hijos. Nuestra ciudad es muy popular por la vida estudiantil, lo que la hace mucho más cara. Mi esposo y yo no estamos interesados en tener o no hijos por nuestra cuenta, simplemente somos ambivalentes sobre el tema. Sé que esto podría haber hecho que mi suegra estuviera aún más ansiosa por tener una relación con Laura. Estuvimos dándole dinero de bolsillo durante algún tiempo, pero hemos decidido dejar de hacerlo y dejar que ella resuelva las cosas solo con su pensión. No creo que tengamos nada más que actualizar en este caso, aparte de si Laura o mi suegra se acercan a Mark, pero dudo mucho que esto suceda. Por mucho que no queramos tener una relación con ninguno de ellos, se trata de un adolescente y un jubilado, no de autores intelectuales de la delincuencia. Actualización 2. Quiero empezar dando las gracias nuevamente a los mensajes de aliento y a los que nos llaman a todos monstruos. Somos humanos y defectuosos como todos y cada uno de los demás. Pensé que el problema había terminado, pero parece que ahora lo está.
Tuvimos algunas semanas de felicidad y caos después. Todos todavía nos estamos recuperando de eso. Ahora a lo que pasó para explotar nuestra vida de nuevo, y por favor, tengan en cuenta que no me trae ninguna alegría. Mi sobrino Mark cumplió 5 años semanas después de mi última actualización. Después de tantos mensajes de mi suegra y mi suegro, mi cuñada decidió dejarlos asistir, pero le dijo a mi suegra que no debía molestarnos a mí ni a mi esposo. Mi suegra no se acercó a nosotros ni una sola vez, solo nos miraba, y decidimos ignorarla. El problema era que yo seguía sosteniendo mi estómago hinchado y mi esposo seguía haciendo el tonto al respecto. No estoy embarazada, tengo varias intolerancias a cosas deliciosas que me hinchan, pero a veces me porto mal y las como. Mi suegra no sabe de la mayoría de ellas, ya que están desarrolladas por su edad y solíamos tener poca comunicación con ella, así que supongo que asumió que estaba embarazada. Una semana después de la fiesta de cumpleaños de Mark es cuando todo se fue al infierno. Laura vino a la oficina de mi esposo e hizo una escena. Ella le gritaba que no podía creer que estuviera empezando de nuevo sin cuidar a su primer hijo y muchos otros insultos y cosas. Estaba tirando material de oficina, llorando y haciendo todo un escándalo, así que el gerente de la oficina llamó a la policía y a una ambulancia. Ella también me llamó a mí. Cuando llegué, mi esposo estaba teniendo un ataque de pánico en su oficina y estaba totalmente seguro de que lo habían despedido. Le dije que no se preocupara y que lo arreglaría. Le expliqué todo a todo el mundo, desde compañeros de trabajo hasta policías y técnicos de emergencias médicas. Laura fue llevada para evaluación y los compañeros de trabajo tomaron un almuerzo largo para que mi esposo pudiera irse sin tener que salir incómodamente. Llevé a mi esposo a casa temblando y como estaba entrando en pánico y llorando, dijo que se sentía inseguro. Lo llevé a su psiquiatra y el psiquiatra pudo calmarlo. También tuvimos una sesión juntos días después donde se abrió más sobre lo que la mamá le hizo. Esto ha sido muy caro, pero seguro que vale la pena. Laura no estaba realmente en problemas ya que el gerente de la oficina accedió a dejarlo pasar a cambio de una disculpa y un pago. La mamá de Laura no lo estaba aceptando. En el momento en que vio a mi esposo en la estación, se volvió loca y mi esposo no pudo manejarlo y tuvo otro ataque de pánico. Esta mujer es una doctora, pero no le importa. Al final pagó la multa y la restitución a la oficina y se llevó a Laura a casa. Como un poco de contexto, me gustaría compartir algo que descubrí recientemente sobre la relación de mi esposo con la mamá de Laura. Lo que sea que pensara, era mucho peor. No voy a entrar en detalles, pero durante la terapia salió a la luz que incluso lo amenazó una vez con un cuchillo. Últimamente ha sido muy difícil mantener la compostura, pero explica muchas de las reacciones de mi esposo aquí. Mi cuñada estaba tan harta de mi suegra después de eso que le dijo a su papá que o se divorciaba de ella o ella también lo iba a cortar. Sigue siendo un 50/50 ya que mi cuñada es literalmente la persona favorita de mi suegro, pero él ha estado casado con mi suegra durante unos 44 años. Mi cuñado llevó a mi esposo a acampar y se divirtieron y lo mantuvieron distraído. Ha estado principalmente de baja por enfermedad desde el incidente. Es gerente, por lo que vendría un día a la semana y luego cubriría el resto de la semana para poder recuperarse. Esto fue sugerido por sus jefes. Todos sienten que deberían haber protegido mejor a sus empleados. Mi cuñada, mi esposo, mi cuñado y yo tuvimos un desacuerdo debido a los gastos de Laura. Le sugerí que le consiguiera un pago en bloque y le pidiera que recibiera terapia, pero todos dicen que no debería recibir nada. Dije que estaría dispuesta a pagar por ello, pero después de las nuevas revelaciones sobre la relación de mi esposo con la mamá, mi cuñada está aún más en contra de ayudarles más de lo que deberíamos. Me siento mal por Laura, y sé que el resto, esposo, cuñada, cuñado, solían sentirlo un poco. Ahora, no hay manera de hacer que la ayuden. La última cosa bonita que hizo mi marido fue convencer a sus jefes de que no le cobraran a Laura y pagar por los monitores que rompió. Desde que se fue, mi esposo pasa muchas de sus tardes con Mark. Mi cuñada y su esposo y yo lideramos la carga para que Laura acepte un pago masivo y terapia, pero no la quieren en su vida. Mi suegra y mi suegro están distanciados hasta ahora y mi esposo va a terapia una vez a la semana y se recupera lentamente. Y antes de que comience, sí, sabemos que Laura es una víctima de su mamá, pero ¿le da derecho a volver a traumatizar a mi esposo? Todavía estoy con mi esposo y probablemente me llamarán lo peor de lo peor, pero algunos consejos fueron muy buenos las primeras veces, así que es por eso que regresé.